Buenas tardes, princesa. Qué bueno que ya estás aquí. Qué bueno que ya estás lista para un devocional más, una reflexión más en este día. Yo creo firmemente que en este momento algo va a pasar, algo va a suceder en tu vida a través de la revelación que Dios va a poner en este tiempo para ti, para mí, para todo el que se conecte. Así que bienvenida. Tómate tu tiempo. Lo que ya estaba en casa no lo podemos resolver. Lo que teníamos ahí pendiente lo puedes dejar pendiente. Lo que no arreglaste hasta ahorita, pues no lo vamos a arreglar para después. Así que es un tiempo en el cual nos conviene desconectarnos del mundo, nos conviene desconectarnos de la casa, nos conviene desconectarnos de lo cotidiano para empezar a conectarnos con Dios. Así que qué bueno que hoy estás aquí. Bienvenida, Betty Aguilar. Gracias por el comentario. Tremenda palabra para los muy cierto. Qué bueno que lo viste. Y bueno, yo espero en Dios que ese pequeño granito de arena que hoy puse, pues sea suficiente para empezar a provocar una ola de intercesión por nuestros líderes espirituales. Gracias, gracias. Y bueno, Padre, quiero orar para que cada una de las personas que se van a conectar en este día, Señor, puedan conectarse con tu Espíritu Santo. Señor, que sea tu espíritu de amor el que se mueva, trayendo revelación, trayendo convicción, trayendo dirección a nuestra vida, precioso Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú quieres manifestarte a cada uno de nosotros, Señor. Ahora mismo, Dios, oro que todo argumento que se levante con altivez en contra de tu palabra sea desechado por obra de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Oro que tu espíritu de amor nos infunda aliento de vida a cada uno de los que nos conectamos, Señor. Estamos a finalizar la semana y tal vez la semana ha sido difícil, ha sido complicada, Señor, pero tú has estado con nosotros y hasta aquí nos has traído, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Pero queremos más, Señor. En este día yo clamo que tu Espíritu Santo nos conecte, Señor, a esa fuente de vida, Señor, a esa fuente de palabra que trae aliento de vida a nuestros huesos secos, Señor. Bendito y alabado seas porque tú quieres manifestar tu amor, tú quieres manifestar tu gloria, Señor. Tú andas buscando corazones dispuestos, Señor. Así es que en el nombre poderoso de Jesús yo te digo, aquí estamos nosotros. Toma estos corazones, Señor, como templos vivos para ti, Señor. Toma, Señor, estos corazones que están dispuestos a conectarse contigo, Señor, como los lugares, Señor, en donde tu presencia necesita ser manifestada, Dios. Recibe cada una de nuestras oraciones, Señor. Recibe nuestras intenciones también, tú que puedes discernirlas, Señor, y darnos vida conforme a tu palabra, Padre. Oramos por las que faltan por conectarse, Señor, para que apresures sus tiempos, apresures sus pasos, quites toda piedra de tropiezo. Señor, limpia las señales del aire, Señor, limpia las señales, Señor, que están ahí queriendo pasar, Señor, de manera digital para que podamos tener una transmisión completa, Señor, sin interrupciones y además llena de tu poder. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, Bianquis. Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya se conectaron. Y bueno, pues hoy tengo una palabra acerca de el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 36. Y a este tema de hoy le denominé la oportunidad de Dios. Y no quiere decir que Dios necesite que haya una oportunidad para manifestarse, sino estoy hablando desde un sentido figurado. Dios sigue siendo Dios, es el dueño de todo el oro, toda la plata, sí, pero también del mundo completo, de los amaneceres, de los atardeceres. Dios no necesita de nada de nosotros para Él seguir siendo Dios. Pero nosotros sí necesitamos de oportunidades para verlo glorificarse, verlo en acción. Hola, Sanita, buenas tardes.
Y esta palabra a eso se refiere, a la oportunidad que nosotros vamos a poder experimentar de ver a Dios en acción. Y la puse como la oportunidad de Dios porque de alguna manera estamos ligados a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, Dios quiere, y eso es lo que más me encanta, Dios quiere manifestarse, Dios quiere glorificarse en medio de situaciones y de pruebas. Dios quiere que nosotros lo volteemos a ver y que lo descubramos en acción. Es lo que Él anhela. Sin embargo, nosotros muchas veces no somos capaces de distinguirlo y mucho menos de darle la oportunidad. Así que esto es un buen tiempo, un buen momento para que podamos disfrutar de la palabra de Dios y de la oportunidad para nosotros de que Dios sea glorificado, de que Dios se manifieste. ¿Cómo así? Déjenme se la leo para que podamos entender de qué estamos hablando. ¿Ok? Dice Deuteronomio 32, versículo 36. Dice, el Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Esta es la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera viene diferente, pero busqué la traducción al lenguaje actual, busqué la traducción Palabra de Dios para Todos, y me gustó más esta, y las otras tienen un poco de sentido con esta. La de la Reina Valera se me hace un poco más dramática, más drástica. Esta siento que está mucho más sencilla para nosotros, y por eso es la que elegí para poder compartir. Buenas tardes, Eva. Así es que, ¿de qué te quiero hablar hoy? Yo veo 4 cosas en este solo versículo, 4 cosas bien interesantes que a mí me gustaría que pudiéramos discernir, que pudiéramos diseminar, desmenuzar y que podamos de alguna manera comprender o profundizar en esta palabra. La primera parte, cuando dice el Señor saldrá en defensa de su pueblo, yo veo una promesa de parte de Dios. Dice, cuando vea que le faltan las fuerzas, veo un tiempo perfecto de Dios para accionar. Dice, el Señor se compadecerá de sus siervos, y ahí entonces empiezo a ver el carácter de Dios. Y luego dice, cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Aquí yo distingo el carácter y la actitud humana. Así que de estos 4 puntos te quiero hablar en este día. Oro que el Espíritu Santo prepare tu corazón para esta palabra, para que lo que sea promesa lo recibas, para lo que sea corrección lo corrijas, para lo que sea enseñanza pues la aprendas y puedas tener un crecimiento a partir de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar por la primera parte. Dice, el Señor saldrá en defensa de su pueblo. La versión Reina Valera dice, juzgará a su pueblo. Y cuando estamos hablando de en la palabra juzgar, nos suena más como que nos van a analizar y nos van a castigar y nos van a meter en cintura. Pero la verdad es que la justicia de Dios suele siempre ser llena de misericordia. La justicia humana normalmente te dice que tienes que darle a cada quien lo que se merece. Entonces, pues desde esa perspectiva creo que todos nos merecemos un montón de palazos y de jalones de oreja y de 1000 cosas porque no tenemos vidas completamente en santidad. Aunque lo intentamos, siempre tenemos fallas. Por eso la justicia de Dios no se maneja igual que la del ser humano. La justicia de Dios siempre va más allá. Él siempre te va a dar más de lo que mereces. Él siempre va a ir movido a misericordia con mucha mayor facilidad que a juicio y a condenación. ¿Ok? Así que cuando la busco en otras versiones, en la palabra de Dios para todo dice hará justicia. Es decir, te va a tratar con justicia. Pero hay otras versiones que habla de defensa. Y esta versión es la que a mí más me gustó. Y es en la que yo me quiero ubicar el día de hoy. Dice, el Señor saldrá en defensa de su pueblo. Número 1. Es una promesa que Dios está haciéndote a ti y a mí. Ahora, ¿por qué digo a ti y a mí? Porque dice en defensa de su pueblo. Tú y yo somos su pueblo.
¿Cuál es la característica del pueblo de Dios? Que tiene a Dios como Dios. Llámelo como lo llames, Jehová, Yahvé, Yahweh, como tú lo quieras llamar, Elohim, como tú lo quieras llamar, sigue siendo Dios, el gran yo soy. Y el pueblo de Dios es este pueblo que identifica que tiene un solo Dios, que es un Dios verdadero, que es trinito, que está formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, que al mismo tiempo no da espacio a otros dioses. Entonces ese es su pueblo, ¿ok? Entonces si tú y yo hemos entendido esto, somos pueblo de Dios. Ahora, también podemos ser hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pasamos a ser familia de Dios. Pero muchas veces lo hacemos de palabra, pero no lo hacemos en acción, ¿no? O en convicción. Creo que ya acepté a Jesús, creo que ya dije la oración de fe, creo, pero no estoy muy segura si ya soy de la familia de Dios. Bueno, ese es un asunto diferente. Sin embargo, al menos cuando tú pones a Dios en el altar que le toca estar, solo Dios, sin nadie más ahí compitiendo con él, Dios te trata como a los de su pueblo. Acuérdate que en la historia de Israel, Dios le daba oportunidad al extranjero. Y todavía le da oportunidad a todo aquel que quiera ser parte. Dice, ok, el que quiera ser parte, los varones se van a circuncidar. Pero las mujeres, pues no, simplemente van a seguir. Y entonces hay una mujer ahí muy aventada, que se queda viuda y que se le pega a la suegra y le dice, a donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios, porque ella había conocido la obra de Dios a través de su suegra y a través de su esposo, y dice, a mí me interesa seguir a este Dios porque yo veo que es Dios poderoso y verdadero, y que es el Señor. La recibe en su pueblo, y de esa mujer viene todo el linaje de Jesucristo. Desde ahí está dentro de los ancestros del Señor Jesús. Entonces, te quiero decir que con el simple hecho de tú buscar a Dios como tu Dios, tú empiezas a ser contada como parte del pueblo de Dios. ¿Amén? Y es una promesa que Dios mismo ofrece. Él entrega esta palabra porque nos ama. No le estamos torciendo el brazo a Dios para pedirle que nos defienda. Él dice que Él nos defiende. Ya es una decisión que Él tomó para darnos una mejor vida a ti y a mí. ¿Ok? Ahora, me encanta porque es siendo una promesa de Dios, Dios mismo la va a respetar. Él da su palabra y Él es el primero en cumplirla. Dios no es de los que te dice y te promete algo, te baja el cielo, la luna y las estrellas y luego no te da nada. Dios, todo lo que Él promete, lo cumple. Ahora, los tiempos para el cumplimiento, bueno, eso ya es un asunto diferente, y la mayoría de las veces no dependen de Dios, dependen más de nosotros, de si estamos listos o no para entrar en esa promesa de Dios, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que nos dice Números 23:19 con respecto a estas promesas de Dios. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, ¿no lo hará? Pregunta. O sea, una vez que lo dijo, ¿no lo va a hacer? Dice, ¿ha hablado y no lo cumplirá? Pues por supuesto que no. Dios es fiel para cumplir su palabra. Entonces yo tengo una promesa de parte de Dios para ti y para mí, que Dios nos está diciendo, descansa en mí porque yo te voy a proteger. O sea, yo te estoy dando, yo estoy involucrándome en lo que te pasa y te voy a defender. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, ¿qué es defender? Porque a lo mejor para ti defender es una cosa y para Dios es una cosa completamente diferente. Así que me metí a investigar y he descubierto que la palabra defender tiene muchos significados, y a lo mejor desde ahí empezamos a tener conflictos por los significados, o empezamos a sentir que Dios nos queda debiendo, porque tal vez no entendemos la palabra con el mismo sentido que Dios quiere que la entiendas hoy. Y yo necesito expresar todo esto que he estado recibiendo en mi espíritu, porque dependiendo de tu entendimiento también tienes una expectativa. Si yo digo,
mañana te voy a llevar a la playa, a lo mejor para una persona va a ser, me va a llevar en su carro, me va a conducir a la playa. A lo mejor para otro va a ser, Mirna me va a pagar un viaje a la playa. A lo mejor para otro, Mirna me va a llevar a la playa, a lo mejor necesita que yo le ayude en algo en la playa, no sé. Entonces depende de lo que cada uno piensa, empieza a tener una expectativa. Entonces la palabra de protección de parte de Dios pudiera para ti significar una cosa y para Dios otra muy diferente. Así que hoy te quiero hablar de lo que para Dios representa y te vas a asombrar de todo el potencial de la palabra defender. Amén. Entonces, defender significa guardar o proteger contra un ataque, un peligro o un daño. Dentro de esta palabra yo encuentro varios sinónimos impresionantes, como amparar, preservar, resguardar, apoyar, sostener y sustentar. Pero además de esto, disculpar o exculpar. Es decir, que cuando la palabra de Dios dice que Él te va a defender, significa que en algún momento también te va a quitar la culpa. Cuando te quita la culpa, ¿de quién te está defendiendo? De tus propias acciones, de lo que has hecho, de lo que has dicho y de las consecuencias de eso. Amén. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Sandrita Romero. Entonces, Dios te ha hablado y tienes dos opciones para pensar. Por una parte, la opción de que Dios te defiende hasta de ti mismo para preservar tu salvación, pero por otra parte, de lo que te rodea. Cuando está diciendo que te ampara, que te preserva, que te resguarda, Dios está hablando de cuidado especial que tiene sobre ti y sobre mí, que yo en este momento le pido al Espíritu Santo que me ayude a hacértelo entender de la manera que Él me lo estaba revelando a mí, para que haya en tu vida una sensación de seguridad y de cuidado y de protección. Hola Irene, qué gusto saludarte, mija. Así que la defensa de Dios para nosotros en este tiempo puede significar diversas acciones que nosotros necesitamos comprender para poder accionar. Entonces, vamos a ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Vamos a ahorita irnos al tiempo que nos está afectando a todos. Tiempo de pandemia, tiempo de restricciones, tiempo de aislamiento social, tiempo también de crisis financiera, tiempo de malestares a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces, esto es, digamos que ahorita, la atmósfera que todos estamos viviendo. Ahora, a eso agrégale que cada uno de nosotros estamos teniendo nuestras luchas particulares y personales. Yo no sé cómo te fue a ti esta semana de tormenta y todo esto. Déjame decirte que a nosotros Dios nos guardó y nos cuidó de una manera sobrenatural y providencial, porque en mi caso personal, mi casa se empezó a inundar y Dios intervino de una manera sobrenatural. Entonces veo que Dios me defendió de lo que estaba pasando a nivel de la naturaleza. Dios me protegió mi casa, guardó mi integridad física también, pero también mi integridad económica, porque no me causó destrozos, digo, fuera de cansancio para sacar agua, no hubo más. Entonces, cada uno podríamos tener a lo mejor una situación de la cual sentimos la necesidad que Dios nos defienda, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, que Dios de alguna manera intervenga. Amén. Entonces quiero empezar con la primera, que tiene que ver con protección contra el peligro. Desde este punto de vista del que hablaba, de tiempo de pandemia, tal vez Dios ahorita puede actuar de una manera sobrenatural, elevando las defensas de tu cuerpo, de tal manera que te vuelvas inmune a la enfermedad. Que de alguna manera tu cuerpo tenga un mecanismo de respuesta que evite que tú te estés sintiendo mal, que tú te estés sintiendo con todos los síntomas. Hay gente que ha sido contagiada por el coronavirus y es asintomática, no ha sentido absolutamente nada. Pudiera ser que en lugar de cuidar tu inmunidad, lo que haga Dios es fortalecerte.
darte la capacidad de resistir, darte vigor en medio de la situación de enfermedad. O sea, sí te va a llegar, pero lo vas a resistir, lo vas a poder sobrellevar. O puede ser que la defensa de Dios sea que te traiga alivio por cualquier medio. Puede ser por medio de medicamento, pudiera ser por medio de cuidados, por medio, decía Luciana, de tecitos, de hierbitas. Bueno, pues Dios ha puesto medicina en la naturaleza, Dios ha puesto capacidades en el hombre para poder recetar un medicamento que te ayude, pero al final de cuentas Dios sigue siendo el origen de todo esto. Entonces, en medio de una situación de contagio, de una situación que pareciera que no tiene otras opciones salvo el aislamiento, y aún con el aislamiento de repente resultas contagiado, Dios puede intervenir trayendo sanidad a tu cuerpo. Así que si ese es tu caso, yo creo mucho en que Dios puede levantar barreras a tu alrededor para que tú seas protegido. Pero es que a mí ya me están dando síntomas, traigo dolor de garganta, traigo temperatura. Aún así, déjame decirte que Dios puede seguir siendo tu defensa. Me viene a la mente cuando escribí el libro de las águilas. Dios me enseñó que el águila, cuando está vulnerable porque está pasando por una enfermedad o porque fue atacada y está herida, se pone en lo alto de un risco, en lo más alto, se pone y así indefensa se queda delante del sol esperando que el sol la cure. Y nosotros tenemos que aprender a hacer esto delante de Dios. Yo me pongo delante de Dios, Señor, yo voy a estar en tu altar, Señor, en el altar que tengo dentro de mi casa y dentro de mi corazón. Porque no puedo ir a una iglesia tal vez, pero puedo hacer dentro de mi casa un lugar donde yo pueda estar en la presencia de Dios. Y yo puedo convertir mi habitación en el lugar santísimo. Yo puedo convertir mi oficina en el lugar santísimo donde está el altar y donde me puedo postrar delante de Dios y decirle, Señor, yo aquí me quedo hasta que tu presencia me sane, hasta que tu presencia haga huir a la enfermedad de mí. En el nombre de Jesús. Déjame decirte que a mí me pasó hace como un mes que yo me sentía muy mal y tuve temperatura. El primer día estuve en la cama porque no me podía ni parar, pero el segundo día empecé a postrarme delante del Señor. Y así hasta que fui saliendo de toda esa temperatura. Gracias a Dios no fue COVID, ni chance le di. Yo empecé a reprender la enfermedad y a ponerme en la brecha y decía, a ver, no te permito que entres ni a mi casa, ni a mi vida, ni a mi cuerpo. Y empecé a hacer guerra y al poco tiempo yo andaba como si nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hace huir la enfermedad. La presencia de Dios echa a correr a cualquier demonio, a cualquier espíritu de enfermedad. Echa a correr todo lo que no es de Dios. Sale despavorido. Entonces, el problema es que no estamos acostumbradas a permanecer en la presencia. Entramos tantito y nos salimos. Entramos y nos salimos. Yo tengo que aprender a vivir en la presencia de Dios, sin salir de ella. Pero ¿cómo? ¿Voy a estar todo el día orando? No necesito estar todo el día orando, pero sí todo el día en la presencia de Dios. Es decir, mi corazón conectado con el de Dios, mi espíritu conectado con el Espíritu Santo, atendiendo a su voz, atendiendo a lo que dice, poniéndome delante de Él, pero alabándole, adorándole, glorificándole, pero también orando, escuchándole. Eso es diferente de solamente vengo, oro y me voy, vengo, oro y me voy. ¿Ok? Entonces, vivir en la presencia de Dios te puede dar toda esa defensa que tú estás necesitando. Amén. Otra palabra que también significa lo mismo, defender, es amparar. Esto significa salvaguardarnos, mantenernos a salvo, cobijarnos, o que Dios es como un escudo. Y esto me lleva así de una manera así, me conectó directamente con el Salmo 91, versículo 4, cuando dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, aquí me impresiona porque la palabra de Dios siempre cuando tú la profundizas y la empiezas así como a escudriñar, te va llevando a mayores niveles y mayor profundidad de lo que nos quiere decir y de cómo quiere darnos información y revelación. Cuando yo leí esta palabra, en el momento que amparar, lo primero que me vino a la mente fue el Salmo 91, ¿no? Pero me voy y reviso el Salmo 91 y a mí me encanta porque él habla de un sistema de protección. Y tal vez tú no lo sepas, pero
A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza, a mí me gustan mucho los documentales y eso. Y una de las cosas que yo aprendí es que, por ejemplo, los cisnes, y los patos, cuando protegen a sus polluelitos y los guarda, los pone bajo sus alas. Así que las alas de los cisnes, las alas de los patos, las plumas son impermeables y no permiten que sus polluelitos se mojen. Ellos van guardados, van en seco, o los montan y van así guardaditos. En medio de las tormentas ellos los cubren con las alas y los polluelitos están cuidados, están protegidos. Pero esa pluma que se ve tan delicada y se ve tan suave, tal vez sola pueda tener la capacidad de ser débil, pero en grupo, bajo las alas, forman unas capas resistentes que protegen de una manera impresionante a los polluelitos. Entonces lo que Dios dice es que yo te voy a defender y yo te voy a amparar, yo te voy a guardar. Dice, bajo mis alas tú estás seguro, pero yo tengo que estar pegada al Señor. No hay manera de que en el caso de los animales, el cisne extiende el ala, que son grandes, y que el polluelito vaya del otro lado y separado. No, el polluelito se le pega y se le pega a la mamá para estar bajo las alas. Entonces, eso nos lleva nuevamente a estar conectados con Dios, a estar en esa intimidad constante con Dios. Ahora dice escudo y adarga es su verdad. Y esta parte, cuando la profundizas y la tratas así como de masticar y de saborear, tiene una revelación grande, y es lo que a ti te protege de todo es la verdad de Dios, no la realidad que vives. No sé si me di a entender. Lo que va a traer una verdadera defensa a tu vida, que te va a guardar, que te va a proteger, es lo que Dios dice, la verdad de Dios. El problema es que tú y yo vivimos en un mundo natural, el cual vemos con ojos naturales, y entonces nos dejamos llevar por realidades y no por la verdad de Dios. Sí, la realidad es que estamos viviendo bajo una atmósfera de enfermedad y de pandemia, esa es la realidad, pero la verdad de Dios dice que Él es nuestro sanador, que por sus llagas ya fuimos curados, que Él está cuidando de nosotros. Entonces, esta verdad tiene el poder de desplazar mi realidad y establecerse sobre mi vida de tal manera que da cumplimiento a todo lo que ha prometido. Por lo tanto, en medio de una situación de pandemia, de una situación de cuarentena, de una situación de crisis financiera, mi realidad se puede ir ajustando a la verdad de Dios. Yo he visto, estoy todo el tiempo trabajando con emprendedores que están cerrando negocios, que les está yendo mal, que no saben qué hacer, pero yo veo cómo Dios sigue trayendo provisión a mi vida. Entonces, ¿a qué le voy a hacer caso? ¿A la realidad que estoy viviendo? ¿A la atmósfera que mis ojos humanos pueden ver? ¿O a la palabra de Dios que me da promesas? Entonces, entre más le creo a la palabra de Dios, más guardada estoy, más segura, más protegida, más a resguardo. No me puedo contagiar con facilidad de lo que está a mi alrededor. Ahora, para esto, yo evito estar enterándome de todo. Yo casi no entro a redes sociales. Yo nada más entro para publicar lo que yo tengo que publicar, porque es parte de mi trabajo. Y nada más, no me entero de nada, si están celebrando, si no están celebrando, si están llorando, no me entero de nada, yo voy a lo mío y me salgo. Entonces, no veo noticias, procuro guardar mi mente y mi corazón. Y dice la palabra de Dios que Él nos guarda en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, yo necesito aprender a enfocar mis pensamientos en Jesucristo para perseverar en Él, y entonces tener paz. Pero si yo abro mis pensamientos a las noticias del mundo, va a ser bien difícil que persevere en Jesucristo y que mi corazón esté en paz. Amén. Ahora dice también que Él nos resguarda. Y cuando hablamos de resguardo, hablamos de una protección que está obtenida en un lugar específico. Por ejemplo, si tú quieres resguardar un documento en el banco, lo llevas a un lugar en específico. No lo van a poner en cualquier parte, lo van a poner en una caja metálica
para que esté ahí resguardado. Es un lugar que tiene ciertas condiciones y ciertas especificaciones. Y aquí es a donde yo quiero llegar. Dios nos habla de que seamos gente de fe, pero también nos habla de que seamos prudentes, que seamos sencillos, que seamos astutos. Entonces de repente hay gente que dice, yo tengo fe, y desafían las instrucciones que a veces nos da Dios por medio del gobierno, por medio del sistema. Yo sí creo, y esta parte no la puedo cambiar, que donde está Dios y donde está la presencia de Dios tenemos una protección adicional. Sí creo en el hecho de que no debería de cerrarse las iglesias, y yo lo veo desde el punto de vista de que ¿a dónde va a ir el enfermo que está enfermo de miedo y de angustia? Para los enfermos físicos hay medicina y hay médicos y hay tratamiento, pero ¿qué hay del enfermo espiritual? De que está lleno de angustia, de que está ahorita pasando por dolor porque perdió un ser querido. Necesitan de la ayuda espiritual, y entonces los médicos espirituales se llaman sacerdotes, pastores, ministros, presbíteros. Entonces ahí tienen que llegar, y esa parte yo estoy convencida, pero eso es muy diferente a romper todas las reglas para estar de fiesta, para andar comprándome ropa, para salir porque ya estoy aburrida y me voy a dar aunque sea una vuelta a la plaza. ¿Y qué tienes que ir a dar a la plaza? Entonces, ahí es donde yo empiezo a notar que la gente de repente es muy extremista y radical, pero no tiene ni lógica, ni sentido, ni prudencia, ni tampoco un propósito correcto delante de Dios. Entonces, cuando Dios te habla, dice, yo te voy a proteger, pero en esta ocasión, esta defensa que voy a hacer sobre tu vida está condicionada a que tú estés bajo resguardo en un lugar en especial. Como ejemplo les pongo, cuando en el libro de Éxodo, cuando Dios quería llevarse a su pueblo y que el faraón no los dejaba, dijo, quédense todos encerrados en sus casas, y les dio ciertas instrucciones. Van a cubrir los dinteles con sangre del cordero, van a comer la comida, y si es mucho para uno solo lo van a compartir con su vecino, pero ya van a estar listos. La palabra está bien interesante, esa parte ya estaba, dice, van a estar ya con los lomos ceñidos, ya con la ropa, ya nomás para cuando yo les diga van a salir corriendo del lugar. Había instrucciones claras de dónde iban a estar, cómo iban a estar, cuándo iban a estar, o sea, y qué iban a hacer mientras estaban, ¿ok? En un lugar. Otro ejemplo lo veíamos la semana pasada, cuando hablábamos acerca de Noé. O sea, Dios le dice que vas a construir un arca, y mientras pasa este tiempo de peligro, tú vas a estar dentro del arca que construiste, dentro de que pudiera representar tu relación con Dios, por ejemplo. Y también le da indicaciones a Noé y especificaciones de cuándo iba a empezar a construir el arca, cómo iba a ser, había un diseño, había todo. Otro tiempo también, muere Jesús, y a raíz de que muere Jesús, se levanta una turba para tratar de matar a los seguidores de Jesús. Y Dios le da la instrucción, le dice, me van a esperar van a esperar a que les voy a enviar al Espíritu Santo, al Paráclito de Dios. Van a estar en tal lugar, en un aposento alto. Dijo, y ahí van a estar todos, unánimes, juntos. Les dio también instrucciones. Y hubieron unos que no se quedaron todo el tiempo, y ellos se perdieron este gran regalo de Pentecostés. Entonces, ¿de qué te quiero decir? Que tal vez Dios te está diciendo, ok, sé valiente, enfrenta lo que pasa, pero cuida de ti. Quédate en tu casa si no tienes necesidad de salir. Desde tu trinchera puedes hacer mucho. Ahora, pero es que me toca trabajar. Bueno, entonces confía en la protección de Dios por otro medio. Tal vez no te va a tocar quedarte a resguardo físicamente, pero ¿qué tal tu resguardo espiritual? Bajo las alas del Señor, en la presencia de Dios, conectado con Dios. A mí me viene a la mente que, por ejemplo, cuando va Dios a destruir Jericó, y hay una promesa para guardar la vida o resguardar la vida de Rahab. Le dice, vas a colgar esta señal
Y esa señal va a ser visible para cuando pase el ángel de Dios y destruye la ciudad, a ti no te haga nada. Entonces, de repente hay cosas que Dios nos determina hacer que son como señales para que cuando pasa una ola de virus a ti no te toque, a ti no te alcance, porque hay una señal. Puede ser la sangre de Cristo que tú oras todos los días cuando estás orando y sellas tu vida con la sangre del Cordero. Pudiera ser muchas veces que hay otro tipo de señales, como por ejemplo es que cuando pases y todo aquel que esté adorando no le va a pasar nada. Y pasa el ángel y tú estás adorando a Dios y el ángel oye tu adoración, oye tu alabanza y dice, no, aquí me brinco porque aquí no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, pudiera ser que Dios te está dando alguna instrucción de cómo resguardarte, que no necesariamente tiene que ver con el resguardo físico. Pudiera ser el resguardo de tu corazón, pudiera ser el resguardo de tu espíritu, el resguardo de tu condición, de aquello que está diseñado para que tú tengas una evidencia de que eres contada como pueblo de Dios. Alguien que se va a salvar en medio de esta gran tribulación. No sé si me estoy dando a entender con esto. No sé si me estoy explicando correctamente. Lo que te quiero decir es que no puedes vivir con miedo. Que no puedes vivir tampoco de manera necia, imprudente. Pero que tampoco tienes que vivir con angustia, porque hay un lugar de resguardo para ti y se llama Jesucristo. Y está vivo y sigue siendo nuestra protección. Amén. Ahora, esta misma palabra que habla de defensa, te habla también de una como una ubicación, ¿ok? ¿Dónde tú te estás ubicando con respecto a Dios? Para que cuando esté pasando sobre tu vida cualquier situación de angustia, de peligro, tú te sientas a salvo. Aquí hay un detalle que yo necesito de repente enfocar a la gente. El hecho de que tú te sientas a salvo no depende de que Dios te esté cuidando, depende de tu sensibilidad para sentir la presencia de Dios. Va de vuelta. El hecho de que tú te sientas a salvo no depende de que Dios te esté cuidando, sino de tu sensibilidad para experimentar la presencia de Dios, porque Dios te está cuidando. No hay manera de que tú te escapes de la vista de Dios. No hay manera de que tú quedes fuera del alcance de Dios. No hay un lugar que sea tan alto que Dios no lo pueda alcanzar. Todos nosotros quedamos dentro de la dimensión de Dios. Así que si Dios lo abarca todo, pues no hay forma de que tú no quedes guardado. El problema es que tú no sientes la protección porque tal vez tu lugar de intimidad con Dios ha sido llenado o sustituido con otras cosas y no con la presencia de Dios. Ya no le sientes, no eres sensible a ese mover, por eso no te sientes segura, no te sientes protegida y no tiene que ver con que Dios ya, no es que Dios ya no me cuida, no, Dios se sigue cuidando, pero tú ya no eres capaz de experimentarle. Así que la pregunta del día para ti en este día tendría que ser ¿en qué lugar tú te colocas diariamente? ¿En qué lugar tú te metes diariamente con respecto a Dios? ¿Lo buscas? ¿Le haces esta conexión de intimidad con Él? Si es así, no tendrías por qué sentirte desprotegido. Ahora, si te sientes insegura, si de repente sientes que ya te está llegando el agua hasta el cogote, pues yo sí te invito a que trates de reflexionar y empieces a ver en dónde estoy con respecto a Dios. ¿En dónde estoy con respecto a la presencia de Dios? ¿Por qué me he vuelto insensible a su presencia? ¿Por qué experimento angustia, miedo, preocupación, afán? ¿Por qué me siento tan vulnerable? Pues esas son señales de que ya no estás en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el espíritu. Así que si tu espíritu no tiene gozo y no tiene paz, no experimenta el amor en toda la plenitud,
y no vives ya con justicia como resultado de tu sentir espiritual, entonces ya no estás en el reino de Dios. Yo no sé dónde andas. Necesitas regresarte y buscar la presencia de Dios. Amén. Hola, Chivis, qué gusto verte. No alcanzaba a leer bien el nombre. Bienvenida. Otra definición de la palabra defensa tiene que ver con sostenimiento. Dios está sosteniéndonos. Tú di en voz alta, Dios me sostiene. Que es el que te sostenga, que te está deteniendo, que evita que te caigas, evita que te lastimes, evita que de alguna manera salgas volando, ¿no? Como los trapecistas que están en el aire y uno sostiene al otro y lo lleva en el aire, y mientras no lo suelte, el otro está seguro. Entonces, ¿de qué depende? De que se estén agarrando bien uno con otro. El sostenimiento tiene que ver con una mano que se extiende para guardarte, pero también otra que se extiende para sostenerse, ¿ok? Hay un efecto de conexión entre el que sostiene y el que es sostenido. No es un asunto de que me está cargando, no es lo mismo que me carga que me sostiene. En este asunto, por lo regular, intervienen los dos, pero lleva mayor peso aquel que está sosteniendo al otro, ¿ok? Creo que parece como trabalenguas. Déjame te lo platico desde la perspectiva de Isaías con 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, siempre voy a cuidar de ti, siempre te voy a ayudar. Esto es sostenerte. Yo estoy defendiendo tu vida, yo la estoy protegiendo porque yo te estoy sosteniendo, porque mi mano está ahí extendida para detenerte. Otra palabra que tiene que ver con sostenimiento tiene que ver con sustento. Sustento es lo mismo que mantenimiento. O sea, yo te sustento, yo te mantengo. Y esta palabra todavía lleva mucho más sentido y relación con el aspecto económico. Cuando dice Dios, yo te sustento, lo que Dios te está diciendo es, yo te voy a proveer lo que sea que tú estés necesitando. Recíbelo en el nombre de Jesús, porque viene directamente desde la boca de Dios. Yo te voy a proveer cualquier cosa que necesites. Dice, mi Dios proveerá todo lo que necesito conforme a las gloriosas riquezas en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es lo que te va a Dios a proveer? Lo que estás necesitando. Necesitas pagar cuentas, Dios te va a proveer. Necesitas comprar alimentos, Dios te va a proveer. Necesitas pagar un servicio, Dios te va a proveer. Pero ¿qué más? Dios también te puede proveer de amor, de seguridad, de protección, de ideas, de estrategias para que hagas negocios, a lo mejor de estrategias para que puedas recuperar el amor de ese familiar, para que puedas sobrellevar una situación. Lo que necesito es abundancia de paz, Dios te la va a proveer. Es que necesito sabiduría, dice Dios que Él nos da sabiduría sin medida, que la podemos pedir conforme la estamos necesitando. Amén. Entonces Dios dice que Él te va a sostener. Así que si tu temor ahorita ha sido porque a través de la crisis tus finanzas no andan bien, déjame decirte de parte de Dios que Él está soltando ahorita una palabra para ti, para mí, donde dice, yo soy tu sustento, yo soy tu proveedor, yo soy tu Yahvé Jireh. Yo soy el que te vas a dar todo lo que tú necesitas. Así que lo que Dios te quiere decir en este día es, yo estoy a cargo de ti. Y a mí esto me encanta, saber que mi Dios está a cargo de mí. De alguna manera me hace descansar. De alguna manera hace que yo me sienta en paz. Y no nada más es que lo digo, es que me siento en paz. Es que realmente estoy tranquila, estoy confiada, estoy satisfecha, porque Dios se ha encargado de cuidar todos los aspectos de mi vida, en lo físico, en mi salud, en lo material, en lo financiero, en el amor, en todas las áreas de mi vida, porque Dios es mi defensa. Dice que es mi torre fuerte.
es mi castillo, es mi refugio. Así que tú tienes que aprender a ver a Dios desde esa perspectiva, como un Dios fiel que lo que promete lo cumple y que si Él ha dicho que Él te va a guardar, Él te va a guardar, Él te va a defender, Él te va a sustentar. Él va a hacer algo glorioso, algo extraordinario en tu vida para que tú puedas descansar y estar tranquila. Y esto no es porque hemos hecho méritos, es porque Dios es amoroso y Él es fiel y es nuestro cuidado y es nuestro protector. Amén. Me decía mi hermana el miércoles que estuvimos en el estudio bíblico, oraba y me decía mi hermana, perdóname hermana, dice, yo nunca te veo a ti como alguien por quien orar. Dice, oro por mis papás, oro por mis hermanos, uno, por mis sobrinos, dice, pero no oro por ti porque a mí se me hace que tú no necesitas de las oraciones porque a ti Dios te tiene guardada de todo. Y me decía, perdóname, nunca me había puesto a pensar en que tú pudieras necesitar de mis oraciones. Y le decía a mi marido, ay Betty, es que entre más responsabilidad tiene una persona, pues más ataques tiene, o sea, más se requiere de una cobertura de oración. Pero ¿a dónde te quiero llevar con esto? Es que no es que yo digo que no necesito. Mi hermana asumió que no ocupaba porque lo que yo reflejo es el respaldo de Dios. No sé si me explico con esto. ¿Por qué reflejo esto? Porque es mi realidad. Porque realmente me siento guardada, segura y protegida. Déjenme esto, les aprovecho y les comparto este testimonio. A causa de todo el problema de drenaje que ya les he comentado en anteriores emisiones, tuvieron que hacerme muchas reparaciones dentro de la casa. Y ampliaron mi red de drenaje y terminaron el sábado, pero les faltaron a ponerme las tapas de los registros del drenaje. Entonces empieza a venirse la lluvia con mucha fuerza y llegó un punto en que se empieza a meter a mi patio, que aunque está techado, pues tiene partes que están abiertas y entró el agua de manera impresionante y se empieza a meter a los registros y de los registros empiezan a entrar a mi casa. Y yo tengo un jacuzzi en mi recámara y entonces por protección y por seguridad dejaron como una salida de drenaje, porque si algún día se te llega a tirar o lo que sea, puedas tirar el agua y barrerle y se vaya al drenaje, ¿no? Pues por esa parte empezó a brotar agua de todo lo que estaba de la lluvia. Ahora, yo les platicaba el miércoles que prácticamente ocurrieron 3 milagros en uno detrás de otro. Esto fue como a las 2, 3 de la mañana que empezó así, yo me levanto y empiezo a ver agua en la recámara. Entonces, donde yo veo esto y veo que está brotando de la coladera esta, yo lo primero que pienso es, número 1, me voy a inundar, y número 2, son aguas negras. Esto se va a hacer horrible, ¿no? Y en ese momento yo empiezo a orar yo sola y luego dije, no, mejor 2 y ya levanto a mi marido y le digo, mira, está pasando esto, vamos a orar. Y empezamos a orar juntos, pero seguíamos viendo cómo brotaba y brotaba, pero no brotaba agua sucia, no olía mal. El agua, ese fue el primer milagro, el agua era cristalina, jamás con mal olor. Digo, yo sé que cuando hicieron el cambio limpiaron los drenajes y todo, pero aún así, o sea, algo, ¿sabes? Estás hablando de drenaje. Pues en ningún momento salió agua sucia, ni maloliente, ni nada por el estilo. Era agua cristalina que empieza a subir de nivel. Entonces yo empiezo a orar y a orar y a orar así como con mucha, primero clamé a Dios y luego tomamos autoridad y empezamos a hacer guerra en el momento protegiendo nuestra. Y mi recámara tiene 2 niveles. Está el nivel donde está mi cama y luego uno más abajo donde está el jacuzzi. Y al lado de ahí está el vestidor y tengo la lavandería también ahí. Y empiezo yo a orar y le decía, Señor, llévate el agua por el otro drenaje de la lavandería, por favor. Que en realidad no tiene sentido porque se llenó y se llenó. Entonces brotaba por un lado, ¿no? Entonces empiezo yo a orar y yo decía, cuando se llegue a este nivel va a empezar a entrar sobre mi cama. Entonces dije, bueno, ya está en manos de Dios. Si ya era de Dios que me inundara y mañana tengan que comprar muebles nuevos, pues ni modo. Me acuesto y yo descanso en el momento, pero me entra un mensaje
eran como las 4 de la mañana, de una persona que honestamente en el momento yo no la ubicaba quién era, y era una oración, y oraba por mi casa, y en ese momento oraba, y hagan de cuenta que la oración que estaba hecha en ese WhatsApp, era la oración que completó la obra, y a partir de ahí se detuvo el agua. Seguía lloviendo afuera, pero ya no se volvió ya no continuó, se detuvo el agua, y no solo se detuvo. El tercer milagro, se empieza a ir el agua. ¿Cómo se podía ir si estaba todo inundado, lleno? Dios es grande, Dios es bueno. Pero Dios prometió defenderme, Dios prometió ser mi guardador y mi protector. Y claro que en el momento oré y hablé a los ángeles que vengan y ayúdenme en esto, ¿verdad? Y les digo, todo lo que les he comentado, lo que les he enseñado, lo que he aprendido, todo lo puse en práctica en ese momento. Es impresionante. Realmente Dios guardó tremendamente mi casa. Sí me entró agua por otras partes, me entró por la chimenea. Le platicaba a Lucy que en la cocina el agua brotó del piso, o sea, ahí sí no había ni por dónde, y brotó. Pero no nos inundamos. Es una colonia donde yo vivo, se inunda. Nosotros no nos inundamos, nuestra casa no se inundó, digo, se le metió agua, pero no es lo mismo, no tuvimos pérdidas de ningún tipo. Cuando yo veo toda la magnitud del daño en las colonias, yo decía, Dios mío, de veras que eres bueno conmigo, de veras que soy tu consentida, como luego me dicen, de repente no falta alguna que me dice, ay, es una consentida de Dios. Digo, es que Dios no tiene consentidos, Dios tiene íntimos, personas que hemos aprendido a estar en esa presencia constante, pero de verdad que en ese momento yo lo veía así como si soy consentida de Dios. Cuido mi vida, cuido mi casa. Alguien más oró, cuando ya me había yo cansado, literal, yo ya estaba en la cama, dije, ya oré lo que tenía que orar y que se haga la voluntad de Dios. En eso entra el mensaje de esta mujer orando, haciendo la parte que me había faltado a mí. Díganme si Dios no es bueno, o sea, es maravillosamente bueno. Amén. Bueno, ¿qué más te quería decir con respecto a esta cita? Yo ya me emocioné en esa parte, ya se me fue creo que 1 hora y todavía no te hablo de los otros 3 puntos. Segundo, dice, cuando vea que les faltan las fuerzas, conectando lo que habíamos empezado diciendo, dice, el Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. Oh, ahí es donde está ese tiempo perfecto de Dios. Dios es justo, pero también es un estratega. Ni se adelanta ni llega tarde. Él está observando el tiempo, Él está observando cómo tú te estás moviendo, Él está observando lo que está pasando y dice, si tú tienes fuerzas, yo no voy a intervenir. ¿Cuándo voy a intervenir? Cuando tú ya no puedes más. Y dice su palabra que Él no nos va a dar aquello que no podamos nosotros sobrellevar. Jamás nos va a llevar en cosas que no podamos resistir. Entonces, si tú puedes hacerlo, ¿para qué ocupas la intervención de Dios? ¿Cuándo va a intervenir Dios? Cuando ve que tus fuerzas fallan. Entonces, ahí empieza a moverse los tiempos de Dios, que son muy diferentes de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios permite que nos pasen cosas? Porque Dios nos está procesando para llevarnos a un mayor nivel de madurez, para mayor crecimiento espiritual, para que podamos ser dignos de la obra que a veces quiere que hagamos, o para que le conozcamos más, para que busquemos más la intimidad, para que de alguna manera regresemos a Él, como el hijo pródigo que ya se le acabó todo y ya no tuvo cómo resistir. Dijo, bueno, pues me regreso a la casa de mis papás, porque allá hasta los criados están mejor que yo. Yo aquí como las algarrobas de los cerdos, pero allá los criados de mi papá tienen más. Entonces, cuando ya no le quedó más remedio, regresó. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió entre los cerdos y comiendo algarrobas? Pues no sé cuánto tiempo pasaría. Pero, ¿cuándo recibió la restauración? Cuando Él decide buscar al Padre. Cuando Él admite que en sus fuerzas ya no puede más. Entonces, Dios nos procesa. Y nosotros muchas veces alargamos los tiempos de proceso porque no sabemos entrar en la dimensión del tiempo de Dios. O queremos que Dios se apure, o de repente no le damos importancia al tiempo. Tenemos 2 percepciones del tiempo cronos muy poco reales. Una es creer que tengo demasiado tiempo, entonces mañana hago lo que hoy debería de hacer, y entonces estoy alargando los tiempos de restauración, estoy alargando los tiempos de respuesta de Dios.
Y la otra es creer que no tengo suficiente tiempo y entonces todo el tiempo vivo apurada, angustiada y jamás tengo la tranquilidad y la paciencia para sentarme a ver qué es lo que quiere Dios que haga en esto. Entonces estoy viviendo a destiempo. Así que yo tengo que aprender a actuar en las fuerzas de Dios y no en las mías para poder esperar los tiempos de Dios. Y tengo que aprender a entrar en el tiempo kairos de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo un tiempo kairos? Te lo explico de esta manera. La dimensión de tiempo que tú y yo conocemos es un tiempo lineal. Se le llama cronológico, que pasa un día y luego otro día. Ok. Esta forma de medir el tiempo la diseñó el hombre. Y a partir de ahí el hombre empieza a establecer días, semanas, meses, años, etc. ¿Ok? Ahora bien, nosotros desde esa perspectiva nunca podemos regresar el tiempo. Nosotros simplemente podemos ir avanzando y avanzando y vemos las huellas del tiempo en nuestra vida. Pero Dios no vive en esta dimensión de tiempo, Él vive en una dimensión muy diferente que se llama tiempo kairos, donde es como una burbuja, no como un círculo, sino como una burbuja, una esfera. O sea, hay diferentes dimensiones de tiempo. Así que Dios conoce tu futuro y Dios conoce tu pasado. Dios estuvo desde antes de la fundación del mundo y estará cuando el mundo termine, porque Dios es eterno y es continuo y es infinito. Amén. Entonces, ese es el tiempo kairos. Desde el tiempo kairos de Dios, para Él, 1000 años pueden ser un minuto o un segundo. Por eso cuando Él le dice a Abraham, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo. Abraham esperó 25 años, pero para Dios fue un momento nada más. O sea, para Dios dijo, pues yo te prometí un hijo, te lo doy, espérate un minutito. Y fueron 25 años. Ahora, ¿por qué Dios no se adelanta? ¿Por qué no ve mi prisa? ¿Por qué no ve que yo ya ando apurada? ¿Por qué Él lo ve desde la perspectiva de su plan para nuestra vida, del propósito con el que nos diseñó? Y Él dice, todavía no estás lista para este propósito, por lo tanto me voy a esperar. Por eso dice, no voy a intervenir hasta que a ti te falten las fuerzas. Porque cuando a ti te falten las fuerzas, vas a poder dejar que yo intervenga. Te voy a poner un ejemplo en esto, para ilustrarte lo mejor. Dicen los salvavidas, los que se dedican a salvar vidas, que cuando ellos intentan salvar a alguien que está manoteando, lo más seguro es que lo hundan y no lo pueda salvar, porque no se deja salvar, porque en ese momento está desesperado. Cuando la persona empieza a agotarse y ya no pueden, es cuando ellos aprovechan y ahora sí, los agarran y los salvan. Porque han dejado de luchar en sus fuerzas y están tan débiles ya que entonces ya permiten que el salvavidas entre en acción. Entonces hay ocasiones en que la persona no se agota por toda la adrenalina y no les queda más que darles un batacazo y noquearlos para poderlos rescatar, porque si no, no pueden rescatarlos y ellos corren peligro. Nosotros hacemos eso con Dios. Quiero que me salve, pero no dejo de manotear y de tratar de mantenerme a flote. Y Dios no puede intervenir ahí, no porque no tenga capacidad o poder, sino porque no puede hacer lo que estaba determinado a hacer a causa de mi actitud. Por eso dice, cuando tú ya no tengas fuerza, yo te voy a defender. Cuando tú ya no te sientas seguro para hacer las cosas, ahí voy a actuar yo. Cuando tú ya no tengas hacia dónde más correr, vas a poder ver que yo soy Dios y que yo voy a actuar a tu favor. Amén. Así que ¿de qué depende que el Señor actúe en medio de tu problema? De tu actitud, de cómo tú te estás moviendo y de que tú tengas que entrar en el tiempo kairos de Dios y decirle, Señor, yo entro en tu tiempo kairos, yo no voy a dejar que este tiempo de cuarentena me ponga mal. A mí hace poco me decía una persona, es que yo ya no lo soporto, el encierro, yo no puedo vivir encerrada. Y yo me quedaba tranquila y le digo, mira, yo la verdad he aprendido a vivir en el tiempo kairos de Dios y yo cada momento de mi día lo disfruto. Si tengo que estar encerrada, lo disfruto. Aun cuando tengo que estar en cama, lo disfruto. Sí, de repente me tocó estar ahora en cama a raíz de lo de la hernia y del mal clima, la humedad y el andar limpiando y sacando el agua de mi casa que luego no me podía mover. Y me tocó estar en cama y yo le decía a mi marido, ay, estoy desesperada en la cama. Hasta que llegó un momento y dije, no, a ver, si Dios lo permitió, este es momento de descansar. Ya, renuncio a hacer todo lo que yo pensaba hacer, me meto en el kairos de Dios y a partir de allí empecé a disfrutar el estar en cama. Entonces,
aprendes a moverte en las dimensiones del tiempo de Dios y entonces ya no sientes que pasa el tiempo. ¿Cuándo Dios va a intervenir? Cuando Él quiera. ¿Pero cuándo, Señor? Cuando Él diga. Porque no va a llegar tarde, eso créelo. Jamás Dios llega tarde, aunque sí le encanta ser el Dios del último minuto. Dios sí es así a veces como medio dramático. Cuando ya la gente ya siente que no le queda nada, ahí interviene Dios para recibir todo el crédito, todos los aplausos, porque se los merece. Porque Él es Dios por siempre. Amén. Y luego dice, el Señor se compadecerá de sus siervos. Yo les decía que para mí esto revela el carácter de Dios. Dios es poderoso, es omnipotente, pero también es compasivo y misericordioso. Si algo tiene Dios es una compasión sobrenatural. Solamente alguien con esas características, esos atributos de Dios, pudiera haber mandado a su Hijo a salvar a una bola de malagradecidos pecadores, pécoros, como dice mi marido, que somos nosotros. Solamente alguien que no se fija en el daño que le hacemos, en el dolor, que Él es perdonador, que tiene misericordia, puede decir, voy a dar la vida de mi hijo único por toda esta bola de gente que ni entiende, que ni hace caso, que es necio, que no me ama, que dice que soy su Dios, pero luego levantan a otro Dios por encima de mí. Y a pesar de todas esas características negativas del ser humano, Dios sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo compasivo. Amén. Dice la palabra de Dios, y viendo que parecían ovejas sin pastor, y tuvo compasión, ¿verdad? Y vio que estaba la multitud y tuvo compasión. Y vio que tenían hambre y oyó que tenían y tuvo compasión. O sea, realmente Dios siempre se va a compadecer de ti y de mí. Siempre. No, de esto no hay duda. Lamentaciones 3:22-23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es decir, porque es misericordioso no nos ha pagado conforme nos merecemos. Porque somos pecadores, porque fallamos, porque faltamos, pero por esa misericordia Él ha detenido el castigo. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, jamás bajó el nivel de misericordia de Dios. Al contrario, donde abunda pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda la miseria, abunda la misericordia. De hecho, la palabra misericordia significa miseria en el corazón o de corazón. Entonces, Dios todavía tiene más compasión cuando nuestro corazón es más miserable, cuando estamos más perdidos, cuando de alguna manera no damos pie con bola. Ahí entra con mayor fuerza la misericordia de Dios. Dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana. Estaba hablando de las misericordias. Dice, grande es tu fidelidad. Todas las mañanas tenemos misericordia nueva. Todas las mañanas Dios nos renueva un regalo, un beneficio, una oportunidad. Todas las mañanas Dios vuelve a poner como que el tiempo en el principio, vuelve la manecilla a 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, como un reset. Ok, vamos a dar otras 24 horas de oportunidad. 24 horas más de oportunidad. A ver si ahora sí cambias. A ver si ahora sí accionas. A ver si ahora sí cumples tus promesas o tus votos. A ver si ahora sí vives como hijo mío. A ver si ahora sí me crees. A ver si ahora sí caminas en fe y no por vista. A ver si ahora sí cumples aquello que prometiste o aquello a lo que te comprometiste. A ver si ahora sí aprovechas el tiempo. A ver si ahora sí eres generoso. A ver si ahora sí eres capaz de dar para que puedas recibir. O capaz de creer o de actuar conforme dices creer. Entonces, hay una nueva oportunidad. Esas nuevas misericordias de cada día están accesibles para ti y para mí. Pero no sé qué viene en la misericordia. Lo que estás necesitando. ¿Qué estás necesitando hoy? ¿Salud? En la misericordia de Dios hay salud. Y si no, lee los 4 evangelios. Cada vez que Jesucristo encontró enfermos, se compadeció y los sanó. Así que si estás teniendo un problema de salud física, hay misericordia de Dios para tu sanidad.
Y doy en este momento la palabra de parte de Dios para que tus enfermedades huyan en el nombre de Jesús y tú seas sana. Si es porque no eres tú el enfermo, pero es alguien a quien tú amas, Dios también tiene misericordia, pero su misericordia se activa con tu fe. Llegó lo fueron a buscar porque un soldado le mandaba llamar, porque conocía quién era el Dios de Israel. El soldado era romano, él no tenía derecho. Sin embargo, él se compadeció de su siervo, le creyó a Jesucristo, lo manda a llamar y todavía lo detiene a mitad de camino y le dice: no necesitas llegar hasta mi casa, con una palabra tuya bastará para sanar. Es decir, si yo doy una orden y mis soldados lo obedecen, con mayor razón si tú das una orden, todo te va a obedecer, porque tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo: wow, grande es tu fe. Así que conforme tu fe te será hecho. Entonces Jesús dio la palabra, tuvo compasión del enfermo, pero también tuvo admiración de la fe del que buscaba a Jesús. Así que déjame decirte que si tú estás buscando esto para un enfermo, activa tu fe y empieza a decirle a Jesucristo que le crees que puede ser su sanador, y sé el vehículo que presente a Jesucristo con el enfermo, y actúa en base a la fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, clic. Recíbelo para tu mami. Amén. ¿Qué más estás necesitando? Porque de todas las necesidades del hombre, Dios ha tenido misericordia. ¿Es un problema financiero? Dios mandó a un profeta donde estaba una mujer que ya se le estaba acabando todo, ya no tenía nada. También Dios le prueba la fe, porque el profeta le dice: dame de comer a mí primero. Dice: bueno, vamos a comer tú y yo y luego vamos a morir de hambre. Sin embargo, a partir de ahí, el profeta le dice: ¿con qué cuentas? Le dice: con aceite. Ok, pide las vasijas de tus vecinas prestadas y vamos a hacer un milagro. ¿Y qué hace? Convierte a esa mujer en una proveedora de aceite, en una industria del aceite. Amén. Y dice que con ese aceite vivió el resto de su vida. Imagínate cuánto se produjo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estás necesitando tú? Hay una misericordia de Dios para tu necesidad financiera. Hay una misericordia de Dios también para tu necesidad emocional. ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas que alguien te apapache y te consuele? Dios lo puede hacer. Cuando el Hijo de Dios estaba angustiado en el Getsemaní, porque estaba pasando por una situación de dolor, de angustia, de miedo, de todo lo que tú pudieras experimentar, Él lo experimentó en carne propia. El Padre se compadeció de su Hijo y le mandó a un ángel que lo ayudara. Y Dios me está diciendo en este día: hay ángeles ministradores que están esperando que tú digas: Señor, no puedo más, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero hay esa misericordia del Padre para consolarte, para afligirte, porque en el corazón de Dios tú tienes el mismo lugar que tiene Jesucristo, porque el que era el unigénito se convirtió en el primogénito para darnos a todos los demás la oportunidad de ser considerados como hijos de Dios. Por lo tanto, no puede haber una diferencia entre el amor que tiene por su hijo unigénito, ahora primogénito, y el amor que tiene por ti. Si Él mandó consolar a su hijo con un ángel, te manda consolar a ti. Te da palabra de aliento. Dice que cuando tú sientes que te estás muriendo, la palabra de Dios te puede vivificar. Hay soplo de vida a los huesos secos. Así que yo no sé qué estás necesitando hoy, pero hoy tengo permiso de parte de Dios de decirte que Él está enviando esa provisión, porque su misericordia se mueve a tu favor. Amén. En Deuteronomio 7:9 dice que Dios guarda su pacto y su misericordia hasta por 1000 generaciones. Y aquí viene la clave: con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Yo quiero creer que le estoy hablando a mujeres del reino que aman a Dios
y que tratamos de ser obedientes a Dios. Pero si ese no fuera tu caso, déjame decirte, no importa. Dios no llega tarde. Este es un buen momento para que tú pongas a Dios en el primer lugar de tu vida y le ames. Y entonces tú te sientas completamente segura de esa misericordia. Porque de otra manera, todo el tiempo te estás moviendo con angustia y con miedo, porque tú en tu corazón eres capaz de determinar o de aceptar que no tienes a Dios como Dios. Que Dios lo conoces de oídas, pero no tienes trato con Él, no es tu Dios, no es tu Señor, no gobierna tu vida, no hace su voluntad en ti porque no se lo permites, porque tú ya eres dueña absoluta de tu vida. Si ese es el caso, hay misericordia de Dios para que hoy cambie eso y que a partir de este día tu vida sea diferente. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Dios es tan simple que con solamente que tú le digas, Señor, perdona mis pecados y acéptame, porque yo te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Con eso se vuelve otra vez a dar la oportunidad. Si ya habías hecho esta oración, se restaura todo lo que se haya perdido. Si nunca lo habías hecho, empieza una nueva dimensión en tu vida. Así que es simple, pero necesitas creerle a Dios, porque su palabra es vida para ti y para mí. En 2 de Timoteo dice que Él no puede negarse a sí mismo. O sea, la naturaleza de Dios es de bondad y no la puede negar. La naturaleza de Dios es de fidelidad y Él no puede cambiar eso porque esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es de misericordia y eso no se va a quitar porque Él no lo puede negar. Su naturaleza es de compasión y eso no va a cambiar porque Dios no puede negar esa forma de ser que Él tiene. Él es así. Y le gana la misericordia. Todavía, Dios es omnipotente, pero su misericordia es todavía mucho más profunda que su omnipotencia. Porque esto demuestra que tenemos un Padre sensible, cariñoso, tierno, preocupado de nosotros y ocupándose de nosotros. Amén. Entonces, no va a cambiar lo que Dios es. No obstante, nosotros sí podemos de alguna manera evitar recibir todas estas gracias y misericordias de Dios por quienes somos nosotros. Amén. Por eso, la última parte del versículo, cuando está diciendo que el Señor se compadecerá de sus siervos, y aquí viene, dice, cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Y aquí lo que Dios está revelando es el carácter humano. Dios dice, a ver, están unos que son débiles y están otros que son fuertes. Y obviamente que los débiles es muy probable que sucumban antes que los fuertes, pero cuando ya ni fuertes queden es cuando yo ya voy a entrar. ¿De qué está hablando Dios en esta parte? Va un poco relacionado con lo que veíamos hace rato acerca de cuando les hablaba de cuando alguien quiere rescatar a una persona que se ahoga. Las personas débiles por lo regular bajan los brazos rápido y se dejan ayudar. El problema son las personas fuertes, las personas que viven con autosuficiencia. No, yo puedo, yo lo hago. Ya. O sea, sí está bien que Dios sea nuestra fortaleza. El problema es cuando nosotros nos sentimos capaces en nuestras propias capacidades humanas. Yo me siento fuerte en mis capacidades humanas. Yo me siento sabia en mis conocimientos humanos. Ahí es donde realmente radica el problema. ¿Okay? Entonces aquí yo veo dos partes del ser humano muy interesantes que vale la pena que podamos nosotros escudriñar y trabajar. Una tiene que ver con el carácter humano y el otro tiene que ver con la actitud. Y cuando hablamos del carácter humano, tenemos que entender, primero que nada, que tenemos un temperamento natural que no nos va a cambiar de ninguna manera, pero que este temperamento se tiene que forjar, se tiene que trabajar, se tiene que desarrollar para poder nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo y que podamos reflejar la figura de Jesucristo en nuestra propia vida. En ese mismo carácter humano, entonces se entran todas nuestras necesidades. Una persona
que tiene mucha necesidad de Dios, corre rápidamente con Dios. Pero una persona que siente que no lo necesita, pues no corre hacia Dios. Hay gente, por ejemplo, que a todo le da calidad de urgente, porque necesita la adrenalina de su cuerpo para vivir. Porque cuando tú todo le das, cuando tú tienes la percepción de que todo es urgente, tú empiezas a angustiarte, a preocuparte, a estresarte, y tu cuerpo produce adrenalina, y hay gente que necesita esa adrenalina. Entonces normalmente ese tipo de personas tienen la tendencia a exagerar todo, a vivir en el drama, en la victimitis, en todo esto, para poder tener esas dosis de adrenalina extra. O la otra parte es cuando la gente es ayudada, y entonces lo que quieres es llamar la atención, el reconocimiento de otros, que otros le extiendan la mano, y viven constantemente como víctimas. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Son necesidades humanas que a veces no sabemos cómo canalizar correctamente. Dios ha permitido que nosotros tengamos necesidades para que podamos buscarlo a Él como quien suple esas necesidades. El problema es que tú y yo muchas veces lo que tenemos son necedades, que les llamamos necesidades, pero que buscamos que sean suplidas por otras personas. Y mientras estamos en esa actitud, Dios no va a entrar en acción, porque dice, ¿cómo voy a entrar yo? Si lo que tú estás buscando no tiene que ver conmigo, tiene que ver con satisfacción de lo tuyo a través de seres humanos. Aquí dentro del carácter humano también tienen que ver los deseos. Hay gente que ora por deseos más que por necesidades. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Como si Dios fuera el genio de la lámpara que te va a conceder deseos. Y Dios sí concede los deseos, pero no desde la perspectiva de que tú estés pide y pide. Dice el Salmo 37:4 que cuando tú te deleitas en Él, Él concede los deseos de tu corazón. Pero ¿de qué va a depender? De tu comunión con Él, de tu intimidad con Él, de cómo tú te llevas con Él. Entonces, mucha gente está atorada en situaciones de angustia y de preocupación y se siente indefensa por esos deseos que quiere cumplir, porque uno de los problemas que tenemos es que queremos la gratificación instantánea. En lugar de permitir que Dios nos forje el carácter, que seamos pacientes, que esperemos los tiempos de Dios, que vivamos con contentamiento, andamos en la búsqueda de la gratificación instantánea. Y por lo tanto perdemos regalos de Dios que iban a llegar en un mes a causa de las decisiones que tomamos en el momento para tener gratificación instantánea, pero que terminamos perdiendo esa gracia de Dios. No quiero confundirte, así que déjame, te lo voy a parafrasear de esta manera. La mujer, por ejemplo, que tiene relaciones con un hombre sin estar casada. Digamos que podría ser el ejemplo más fácil de ilustrar, con el cual puedo ilustrar el punto. Por tener un momento de pasión, estamos alargando los tiempos de bendición. Entonces, si yo le doy oportunidad a un varón de estar conmigo en intimidad, ¿por qué se va a querer casar conmigo? Si ya lo más difícil ya lo tuvo. Si lo demás son el pago o el precio que va a tener que pagar por tener una intimidad conmigo, pues si ya se lo di gratuitamente, ¿por qué habría de esforzarse por buscar el matrimonio? ¿Cuántas bendiciones vienen con el matrimonio que a partir de ese momento se suspenden y no llegan a tu vida porque simplemente no estás en orden? Una de las bendiciones tiene que ver que tus hijos nazcan dentro del matrimonio legítimamente o que nazcan ilegítimamente. Otra de las bendiciones tienen que ver con las cuestiones legales. Se muere el hombre y te quedas al aire sin capacidad de cuidar de ti mismo, de tener una herencia, de cobrar un seguro de vida, de que puedas seguir teniendo asistencia médica, cosas así. Estoy hablando de lo humano, simplemente porque no pudiste esperar el tiempo de una gratificación y a causa de eso sacrificaste bendiciones. Espero que me sigas con esto, ¿no? Entonces, a veces nuestros deseos son los que provocan
que nosotros retardemos los tiempos de respuesta de Dios. Yo quería esto, como ya me lo di, Dios no me lo dio, pero me lo doy yo misma. Entonces dice Dios, bueno, pues ya no tengo por qué intervenir. Y atrasas la intervención de Dios. A veces tiene que ver, el carácter humano tiene que ver con tus pensamientos y las elecciones que tú haces. Y esas elecciones las puedes hacer conscientemente o inconscientemente. Es cuando es que me dejé llevar, es que no lo pude evitar. Dios nos da algo que se llama dominio propio. Cuando no lo ejerces es por decisión propia, aunque digas que fue inconscientemente. Al final de cuentas tenemos una conciencia que trabaja diciéndonos lo que debemos y lo que no. Y aún así tomamos ese tipo de decisiones porque queremos de alguna manera experimentar algún grado de satisfacción. ¿Ok? Ahora, está la otra parte, las actitudes. Y las actitudes surgen a través de mi forma de percibir lo que es mi vida, de percibir mi realidad. De ahí sale la actitud. La actitud es una reacción ante la forma que yo tengo de poder percibir los acontecimientos de mi diario vivir. Entonces, si en mi diario vivir, como ahorita que estamos en tiempo de pandemia, todo lo veo con angustia y con miedo porque empiezo a pensar que me voy a enfermar y que de alguna manera me va a afectar, a mí me va a llegar, empiezo yo a tener este tipo de pensamientos, yo empiezo a percibir peligro en todas partes. Mis reacciones van a ser defensivas, van a ser de inseguridad, de vulnerabilidad. Me voy a sentir todo el tiempo angustiada, preocupada, temerosa por cómo yo estoy percibiendo las cosas. Pero si yo soy capaz de percibir a Dios en medio de todo, entonces no tengo por qué sentirme así. También tiene que ver con la forma de cómo percibo a Dios. Hay gente que dice yo creo en Dios, pero a la hora de la hora las ves consultando brujos, las ves buscando los remedios, la ves ahí poniéndose, llenándose de cuarzos y por si sí o por si no y por si las moscas, ¿no? Y por si Dios falla. Entonces no conoces a Dios, no percibes a Dios correctamente porque Dios es omnipotente, todo lo puede. Pero también es omnisciente, todo lo sabe lo que estás haciendo y es omnipresente, ve lo que estás haciendo. Entonces tu percepción de Dios es como de un Dios amuleto, que puede que falle, que puede que no funcione, que puede que sí, que de alguna manera no puedes percibir a Dios como el Señor, creador de todo el universo, que tiene todo el control, que tiene todo el poder, que no hay manera de que haya alguien que le gane a Dios. Entonces, cuando tú no tienes capaz de visualizar a este Dios en toda la magnitud, pues muchas veces estás a la expectativa de cosas negativas, porque no puedes confiar en un Dios que ves como deficiente o como débil o como incapaz. ¿Ok? Entonces, ¿de qué actitud sale de ahí? Una actitud de duda, de incredulidad, de muchas veces andar jugando con lo oculto, de andar metiéndote en situaciones complicadas porque te está faltando la capacidad para creer, porque tienes grandes dudas de lo que Dios puede hacer. Amén. También tiene que ver con la forma de percibir la propia naturaleza humana. Hay gente que de alguna manera dice, es que así somos y no vamos a cambiar. Es que genio y figura hasta la sepultura y es la fragilidad humana y en el corazón no se manda y tantas cosas que la palabra de Dios nos dice que no son así porque la naturaleza humana proviene totalmente de la naturaleza divina. Somos extensión de Dios en la tierra. Dice que Dios nos hizo a Él semejantes a Él. Conforme a su semejanza, dice. Aquí habla de cualidades y atributos que Dios tiene y que nos los delegó también a nosotros para señorear, para crecer, para multiplicar, para fructificar. Dice que nos hizo poco menor que los ángeles. En el Salmo 8 lo dice. Y en otra versión dice poco menor que a Él mismo. Pero no dice que sin cualidades de Él, no. Dice con las cualidades de Él, con los atributos de Él. Entonces, yo tengo que aprender a percibir mi naturaleza humana correctamente, no como alguien frágil que está perdido, sino alguien que sin Dios es frágil, pero que con Dios es poderoso y potente. Entonces todo esto tiene que ver, esto tiene que ver muchísimo para la respuesta de Dios, porque Él dice que Él va a actuar cuando ya se acabe la fuerza tanto de los fuertes como de los débiles. ¿Ok? Ahora, no habla
Dios de una manera, ¿cómo le podré decir? Indiferente. Dios está atento de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. Sin embargo, la extrema necesidad del hombre es una excelente oportunidad para que pueda ver a Dios en acción. Y si tú no eres capaz de ver a Dios en acción, en lo íntimo de tu comunión, si no eres capaz de sentir su presencia en la intimidad de la relación con Él, si no eres capaz de estar en su presencia y simplemente llorar y gemir porque sientes que está ahí, si no eres capaz de poder tener esa certeza de la presencia de Dios en tu vida, de que está constante contigo, de que está su oído atento a lo que tú estás necesitando, que su corazón está totalmente dispuesto al amor y que derrama el amor por ti. Si tú no eres capaz de ver todo esto, no te va a quedar de otra que estar en una extrema necesidad para ya no encontrar nada más salvo la intervención divina de Dios. Que es cuando los médicos dicen, ya no sé qué más, ya no le encontramos, no sabemos qué más vamos a hacer. Y ya no dice, ¿y ahora qué puedo hacer? Ya no hay nada que hacer, ¿qué queda? Y entonces clamas a Dios, y entonces Dios interviene y dice, oh, Dios es grande porque hizo esta intervención. Pero qué necesidad de llegar hasta ese punto, cuando Dios nos da la oportunidad de estar listo para nosotros. Dios es maravilloso porque dice que ahorita es tiempo en el que nos podemos acercar confiadamente hasta Él. No nos rechaza, no es tiempo de condenación, es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia. Así que yo, para poder experimentar a Dios en total acción a mi favor, yo necesito humildad para decir, Señor, necesito que intervengas. Tengo que luchar con la autosuficiencia de yo querer resolver mi vida en mis fuerzas. Y tengo que pasar a depender de Dios. Yo tengo que experimentar lo que es caminar en fe y tener una confianza total de lo que Dios va a hacer. Yo necesito vivir en una total dependencia de Dios, porque número uno, sé que Dios no me va a defraudar, nunca me va a dejar avergonzada. Número dos, porque sé que Dios es la fuente de toda la provisión. Número tres, porque reconozco que por mucho que yo me esfuerce, jamás podré tener ni la perfección de Dios, ni la abundancia de Dios, ni las capacidades de Dios. Por eso necesito depender totalmente del plan de Dios, de la voluntad de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, del poder de Dios, aún de la autoridad de Dios delegada en mí. Entonces necesito experimentar todo esto. Dejar de luchar contra la situación y permitir que Dios me rescate. Si Dios fuera el rescatista del que estaba hablando, una de dos, o dejo de luchar o voy a tener que esperar a que Dios me dé un guamazo y me noquee para poder intervenir Él. Pues yo prefiero dejar de luchar. Y eso significa abandonarme a Dios, abandonarme a su perfecta voluntad, abandonarme a su plan glorioso, creerle cuando Él dice que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una misericordia, un plan nuevo, un plan glorioso, para darte un bienestar que estás necesitando. Eso lo dice Dios. Entonces yo le creo a Dios que sus planes son mejores que lo que yo pueda trazar o lo que yo pueda planear. Cuando yo empecé a ver que el agua subía, lo único que mi mente alcanzó a pensar fue, me voy a inundar, voy a tener que comprar cama nueva y peinador nuevo. Y dije, pues bueno, pues ya estaría de Dios que lo estrenara. Pero Dios tuvo un plan mejor. Y dijo, yo me voy a mostrar en medio de esta situación. Yo me voy a mostrar aquí, donde humanamente no hay manera de que el agua se detenga. Donde no hay forma de que tú puedas poner algo. No hay manera. Una vez que el agua decide llegar, no la puedes detener. Y dice Dios, yo sé que te sentirás muy bien con una cama nueva y un peinador nuevo. Y que tal vez te vas a sentir muy bien si restauramos tu casa. Pero yo quiero que te sientas mejor viéndome a mí en acción. Y te digo una cosa, nada puede compararse con la gloria de ver a Dios en acción.
Así que déjame decirte que si estás en un mal momento, este es el mejor momento. Esta es la oportunidad que Dios estaba esperando para lucirse contigo. Esta es la oportunidad que Dios estaba buscando en tu vida para que tú le sientas, para que tú le experimentes, para que tú lo veas cómo te ama y cómo tiene el poder de cambiar tu situación. Cómo tiene el poder de darte la victoria en donde quiera que estás. Tiene la capacidad de suplir lo que estés necesitando. Tiene la capacidad de sanar tu cuerpo. Así que hoy yo quiero orar. Yo le pido a Dios cada vez que yo me voy a presentar aquí en el café, siempre le digo: Señor, pon tu palabra en mi boca. Señor, no permitas que hablen mis emociones, aunque soy una chillona. No permitas que hable mis pensamientos carnales y humanos, porque tienen límites. Mejor pon tus pensamientos en mi mente y tu palabra en mi boca, porque ahí no hay límites. Así que hay una respuesta de parte de Dios para tu vida este día. Y dice Dios: yo soy más que suficiente para ti. Solo dame la oportunidad de mostrarlo. Pero ¿cómo le doy la oportunidad? Díselo. Díselo con tu palabra: Señor, actúa este día en mí. Dile: Señor, reconozco que yo no tengo la capacidad para defender mi vida. No tengo la capacidad para defender mi casa. No tengo la capacidad para defender mi economía, Señor. No tengo la capacidad para defender lo que está pasando ahora mismo, Señor. Pero yo sí creo que tú tienes la capacidad para defenderme, Dios. Así que hoy clamo tu defensa. Díselo con tus propias palabras. Clamo tu defensa, Señor. Clamo tu amparo. Clamo tu protección. Clamo tu seguridad. Clamo la provisión que estaba destinada para mi vida y para mi casa, Señor. Clamo tu acción, Señor, en mi vida. Y yo te doy libertad para que hagas lo que quieras hacer en mi vida, Señor. Yo renuncio a la autosuficiencia. Díselo: yo renuncio a querer vivir en mis términos. Yo renuncio a querer decirte cómo soluciones mi vida, porque también hacemos esto, decirle a Dios cómo quiero que haga las cosas. Señor, yo renuncio a eso y yo dejo que tú tomes el control, que tú te glorifiques como tú quieras, que tú te manifiestes como tú quieras, Señor. Hoy veo este día como la oportunidad de verte en acción y clamo que actúes en mi vida, Dios. Que este sea el día, Señor, donde la salvación llega a mi vida y a mi casa, a mi esposo, a mis hijos. Que este es el día donde la sanidad entra, Señor, como entra la luz del sol, Señor. Entra la sanidad a mi vida, a mi cuerpo, al de mi esposo, al de mis hijos, al de mis padres. Llega la sanidad, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, Señor, y tú has dicho que eres nuestro sanador y nuestro sustentador. Señor, hoy en este día, Señor, díselo con tus palabras: doy libertad para que te muevas como quieras, para que actúes como quieras, Padre. En el nombre de Jesús yo renuncio, Señor, a la incredulidad y a la duda, Señor. Yo te pido perdón si me ha faltado fe, Señor, y hoy recibo la fe. Hoy camino por fe y no por vista. Díselo: hoy elijo caminar por fe y no por vista. Hoy estoy aquí dejando toda mi humanidad, mi carnalidad, Señor, y mi manera personal de hacer las cosas, Señor, y entro a tu tiempo Kairos, el tiempo perfecto que tú decides, Señor, que será mi bendición. No llegarás tarde, Señor. Por fe entro a tu tiempo Kairos, por fe entro a tu tiempo de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo oro por cada una de las princesas que están viéndote, que están viendo, Señor, este día, Señor, esta reflexión. Por las que están ahorita, Señor, conectadas en vivo, pero también por las que se conectarán después y lo verán a través de otras reproducciones, Señor. Oro en este día, Padre, con autoridad del cielo, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que me enviabas. Aún, Señor, como oveja en medio de lobos, Señor, pero me enviabas con autoridad. Tú, Señor, dijiste, Dios, que me dabas autoridad para sanar y para liberar. Así es que, Dios, en este día yo tomo esa autoridad, Dios, que tú me delegaste, Padre,
Y hablo, Señor, a cada cuerpo que esté enfermo, y en el nombre de Jesús doy la orden que sean levantados por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús reprendo a la enfermedad, reprendo al espíritu de enfermedad, ordeno que desalojen los cuerpos en el nombre de Jesús. Toda temperatura, todo virus, toda inflamación, toda infección en cualquier parte del cuerpo, la reprendo en el nombre de Jesús. Toda la enfermedad la reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que sea enfermedad se va ahora. Los genes de cáncer se van ahora en el nombre de Jesús. Todas las células que están imperfectas son ahora mismo canceladas en el nombre de Jesús. Hablo vida a cada cuerpo, hablo vida a cada célula. Hablo a las células que son las defensoras, las células killer, y les doy la orden que destruyan la enfermedad en el nombre de Jesús y la combatan ahora mismo en el nombre de Jesús. Hablo a las otras células, todas las demás células, ordeno que se alineen y se ajusten a la palabra de Dios y formen tejidos nuevos y saludables. Hablo órganos nuevos, sanos, limpios, libres, como recién hechos en el nombre de Jesús. Pulmones nuevos en el nombre de Jesús, estómago nuevo, páncreas nuevo, riñones nuevos, vesícula nueva, apéndice nueva, colon nuevo en el nombre de Jesús, intestino nuevo en el nombre de Jesús. Hablo a sangre nueva en el nombre de Cristo Jesús, neuronas nuevas, cerebro nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno que todos los sistemas del cuerpo se alineen y se ajusten a la palabra de Dios y haya sanidad ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Echo fuera toda enfermedad provocada por el coronavirus, pero también toda enfermedad cronodegenerativa es ahora desarraigada en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad que llegó al cuerpo por falta de perdón, hoy se va en el nombre de Jesús, porque cada una de nosotras decidimos perdonar las ofensas sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Si tú tienes algo en tu corazón, es un buen momento para perdonar y sea sana ahora en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades que llegaron a causa del miedo se van ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y todas las enfermedades que llegaron por la intervención de espíritu contrario al de Dios, espíritu de enfermedad, de dolor, se van ahora en el nombre de Jesús. Por el espíritu de miedo se van ahora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablo a todos aquellos que tienen enfermos en su casa. Doy en este momento una orden al espíritu de miedo, de terror y de muerte, que salgan ahora de tu casa, de tu vida, de tu familia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablo vida, reprendo al espíritu de muerte y hablo vida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora pon tus manos así, porque Dios va a obrar en este momento. Yo oro que en este instante todas las que tienen sus manos extendidas reciban ahora aceite de unción del Espíritu Santo, porque Dios ha dicho que cuando hay un enfermo se le ponga aceite y se ore por él. En tus manos hay aceite del Espíritu Santo para que tengas el valor de ir y poner las manos sobre tu enfermo y éste será sanado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres para ti también, ponlo donde te duela a ti, en la parte que a ti te duela, en el nombre de Jesús también. Ahí actúa ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora hablo vida a tu familia. Y yo declaro que tu familia será restaurada, que tu esposo también estará en el mismo canal que tú, dice el Señor, porque a dónde van dos que no se ponen de acuerdo, a los dos los quiero llevar al cielo, a mi reino. Así que yo te daré estrategias para que puedan estar de acuerdo y puedas crecer. Y déjame decirte, mi amada, que dice el Señor, si alguien es especialista en hombres tercos, soy yo. Y yo ya tengo tomado su nombre, lo tengo tomado de la mano y no lo voy a soltar, dice el Señor. Porque la promesa que he hecho de que serás salvo tú y tu casa está vigente para ti. Tus hijos entran en el paquete.
en el nombre de Cristo Jesús. Ahora oro por tu economía. Y dice el Señor, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Yo pondré en tu regazo medida buena, remecida, apretada y rebosante, dice el Señor. Yo pagaré por ti. Ya pagué la deuda más grande con la sangre poderosa de Jesucristo. Y si ya pagué la deuda más grande, ¿cómo no pagaré todas tus demás cuentas? Soy tu Padre, soy tu Hacedor, soy tu sustentador, confía en mí. Ahora yo te quiero invitar a hacer un ejercicio de abandonarte. Y abandonarte es dejar de estar resistiendo en tus fuerzas. Imagínate que estás en tu cama y en la cama tú no haces fuerza, en la cama tú te sueltas porque sabes que la cama te sostiene. Dice el Señor, yo soy mejor que tu cama. Yo daré tu sueño y tu descanso de una manera mucho mejor de como lo hace tu cama. Porque conmigo estás segura, estás protegida. En alas de águilas te llevo. Hay bendición de parte del cielo para ti. Solo recíbela en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo te sientes? ¿Te ministró la palabra de Dios? ¿Te trajo paz a tu corazón? Yo espero que sí. Ponle ahí de perdido un amén. Bienvenida, Magda. No me di cuenta que te conectaste. Bienvenida. Silvia Morquecho también. Ahorita vi que por ahí que estás conectada. Bienvenida. Irene Peraza. Ya había saludado a Irene Montalvo. Amén. Clau. Miriam. Raquel Zárate. Bueno, pues un abrazo virtual para todas ustedes. Mónica. Sí, Mónica, realmente maravilloso es el Señor. Yo le doy gloria a Dios porque Él nos inyecta vida nueva a través de su palabra. Yo quiero creer. Amén, maravillosa es la palabra de Dios, sí. Y yo quiero creerle a Dios todo esto que nos ha hablado, pero también quiero decirte que mucho de lo que tú necesitas está dependiendo totalmente de ti, de tu actitud. Cintia, me da gusto verte. Y también vi tu mensaje hace rato, me gozo con lo que Dios ha hecho en ti y lo que tú harás en el nombre de Dios. Amén. Amén, Sandrita. Las amo, las extraño, ya quiero que se levante este tiempo, porque ya anhelo. Oh, bendito sea Dios, dice Irene, que ya se fueron sus cargas y sus dolores. Amén, le doy gloria a Dios. Gracias, Magda, yo también te amo en el amor de Cristo. Ya anhelo tener un evento aquí en el patio de mi casa, que es particular, que se llueve y se moja como los demás, pero que caben como 50 mujeres o más y que de alguna manera ya las quiero tener otra vez reunidas para pasar tiempos maravillosos en la presencia de Dios, pero también en unidad, como hijas del Rey. Amén. Palabras de confirmación, dice Irene. Gloria a Dios por ello. Glorifico a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Glorifico a Dios también porque te conecta con Él a través de este café. Y también porque Dios es fiel. Y Él prometió, algunas estaban ahí, entre ellas Irene. Estaba ahí en esa ocasión que una profeta nos dijo que el café se multiplicaría. y que hablaba de muchos cafés. Y hace poco Antonia me lo traía recuerdo y veíamos esto y le digo, es que cada vez que ustedes hacen que ponen los videos en grupo, son como pequeños cafés que se están ahí multiplicando. Entonces yo me asombro cuando veo las estadísticas y digo, oh, bendito sea Dios, Él cumple su palabra. Amén. Así es que bueno, si Dios te ha dado palabra, cree que la va a cumplir. Dios es fiel. No, nunca se echa para atrás de lo que prometió y claro que quiere bendecir tu vida. Así es que me gozo con este tiempo, me cuesta mucho despedirme porque me siento feliz conectada con ustedes, pero pues Dios es un Dios de orden, ya es tiempo de regresar a cada una a su casa, preparar las cenas de sus maridos para que no les escatimen luego el tiempo para que se conecten. Amén.
Las bendigo a todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les amo, les mando un abrazo virtual y bueno, cuídense mucho, manténganse resguardadas, pero sobre todo confiadas en la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.